tan preciosa? Ah, no es cierto. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a otro video más de No Hay de Otra. Y hoy hablaremos sobre esas cosas que nos han destrozado la vida poco a poco. Los benditos exámenes. Los exámenes son aquellas pruebas que nos dan a conocer la capacidad que tiene cada uno. Obviamente diferente, ya que puede ser excelente, buena, regular, mala, muy mala, por los suelos, estás del asco, o mejor mátate, sinceramente. También para ver si somos capaces de poder seguir viviendo en esta sociedad, ya que las cosas van cambiando cada día. Estaríamos mejor con López Obrador. Pero en fin, desde que eres un mocoso hasta la actualidad, los profesores son los que te torturan con estas pruebas. A pesar de que hoy veas muy simples los exámenes de ese entonces, te hacían sufrir y llorar, créamelo. Mira, hijo, tienes que poner un palito, 2 palitos, 3 palitos. Ahora inténtalo tú. ¿Así, profe? Mátalo, Dios, mátalo. Mire, profe. Vas bien, hijo, vas bien. De hecho, yo no me acuerdo nada de mi infancia. Mis padres dicen que fue porque me caí en la escuela. Y así siempre será. Cada nivel que vayas pasando, los exámenes serán más difícil, obviamente. Pero que también no se pasen de verga, no mamen. Nos ponen cosas que ni al caso. ¿Cómo se les ocurre poner cosas que ni de pedo nos vamos a acordar que algún día los vimos, o que minutos antes del examen nos podamos aprender? Se pasan de veras. Pero cuando eres niño, niña, joven o señorita, a la mayoría no le importan los exámenes. Y como típico mexicano, ¡sí, señor! Me acordé de un mariachi. Dejas todo al último. Y así te pasas todo el tiempo haciendo otra cosa, pero menos estudiar. Mamá, ahorita vengo, voy a echar una cascarita con mis cuates. ¿Ya estudiaste para el examen? Acuérdate que es muy importante. Sí, mamá, ya me sé todo el examen, ahorita vengo. Las mujeres, obviamente, haciendo otras cosas, porque imagínense que jugaran fútbol. Tú, yo, un balón, piénsalo. Bueno, pintándose las uñas, saliendo con sus amigas, en fin, varias cosas. En ocasiones, casi te regalan el examen, ya que no puede faltar el típico profesor o profesora que te dicta un chingo de preguntas, alias la guía. No me chinguen, se pasaban de lanza con tantas preguntas. Más de 100 preguntas para que solo 10 te preguntaran en el mugre examen. Maestra Leo, un saludo. Abre su cuaderno y comenzaré a dictar. A ver, la pregunta número 185. Pasan los días y en pocas palabras, un día antes del examen. ¿A alguien le suena esto? ¡Hijo! ¿Qué? ¿Ya estudiaste para el examen? El examen. Sí, mamá, ya lo hice desde hace mucho tiempo. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Ahí demuestras varias capacidades, pero la más importante es la de tener buena memoria. Yo por eso siempre la tengo en mano. Y como no sabes nada sobre el examen, te quedas estudiando hasta muy tarde. Pero no termina todo ahí. La vida es tan cruel que el examen te toca al día siguiente y en la primera clase. Entonces, tienes que llegar antes de las 7 de la mañana a tu escuela para poder darle una ojeada a tu cuaderno. Y minutos antes de que el profesor o profesora llegue a tu salón y te aplique el examen, los nervios te están acabando primero. A ver, jóvenes, quiten todo lo que tengan en sus bancas para poder empezar el examen. Toma uno y pasa a los demás. Recuerden que el examen vale el 50% de su calificación final. Exactamente, en ese momento te acuerdas de muchas cosas, menos de lo que te están preguntando. Y no puede faltar que se acuerden de Dios. Bueno, Diosito, échame la mano. Tengo que pasar con 10 este examen, por favor, ayúdame. Vamos. No mames, si no es cosa de que Dios los ilumine. Pero pues cada quien, ¿no? Yo me encomiendo a Mr. Satán, él sí te ayuda. Y al Ave María, Zapatito Azul, qué tiempos de 10. Y cada uno es bueno en alguna materia, pero en las demás hasta te dan ganas de llorar. La materia más odiada que creo por la mayoría de los estudiantes es matemáticas. Y no me lo van a negar. Pero si alguna vez te encuentras a alguien que le gusten las matemáticas, tú tienes que seguir estos pasos. Aléjate, corre y hazte bolita. Es por tu seguridad en el transcurso de tu vida, ya que influyen mucho con tu vida. Pero los más dolorosos son los exámenes médicos. Güey, ¿y esos qué tienen que ver con los escolares? ¿Qué, güey? En ambos casos te dicen qué tanto es la probabilidad de que mueras.
Al rato vas a ver llegando a la casa, chamaquito. Frase que marcó mi vida y mi cuerpo. Los exámenes más importantes, en mi opinión, son los que te dan a conocer cuál será tu nueva escuela, es decir, los de ingreso. Y los más difíciles, obviamente, ya que hay tantos jóvenes que están peleando por ese mismo lugar. Bueno, no a golpes, pero pues ustedes entienden, ¿no? Es por eso que nunca hay que dejar las cosas hasta el último, ya que te puedes arrepentir de los resultados que puedas obtener y pues ya es demasiado tarde. De hecho, yo lloré cuando vi que... ¡Ah, no es cierto! Bueno, nada más tantito. También depende de la escuela o institución que vas a escoger, ya que tienes que ver si en verdad vas a poder con ella, o te vas a quedar a medias, o no vas a poder, o vas a terminar vendiendo chicles. Es ahí en donde das un gran paso y tu vida obtiene un sentido. Este video no es para que les entre el miedo a aquellos que van a hacer el examen, que es muy importante, sino al contrario, es para sacarles una sonrisa y que su mente se encuentre un poco despejada, ya que todos pasamos por lo mismo. En todo momento piensen positivamente y que todo va a salir muy bien y que tendrán mucho éxito. Cambiándole un poquito, este tema lo escogí porque se acercan los exámenes para muchos chicos y chicas que quieren continuar con sus estudios. Y pues quería burlarme un poco. Ah, no es cierto. No, no es cierto. Ya, en serio. Porque también conozco a personas muy importantes para mí que se encuentran en esta situación. Solo les quiero decir que sí se puede, seguridad ante todo, y que hay personas que confiamos en ustedes. Demuestren lo que en verdad pueden hacer y tengan éxito. Bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide dar dedito arriba para que esto siga creciendo. Compártanlo con aquellos chicos o chicas que se encuentran igual en esta situación para sacarles una sonrisa, por lo menos. ¡Adiós! Tú tranquila y yo nervioso. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Solo les quiero decir que seguridad ante todo. Hay confianza. Yo corro de